Bien, hoy continuaremos dando lectura a la segunda conferencia de los 3 factores de la revolución de la conciencia, del venerable maestro Samael Aun Weor. Ya hablamos del primer factor, nacer. Hoy vamos a hablar sobre el factor morir. Así como la vida representa un proceso gradual y siempre más completa exteriorización o extroversión, igualmente la muerte del ego es un proceso de interiorización graduativa, en que la conciencia individual, la esencia pura, se despoja de sus inútiles vestiduras. Al igual que Ishtar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda y despierta en sí misma ante la gran realidad de la vida, libre en su movimiento. Indubitablemente, para que la luz que constituye la esencia anímica, embotellada ahora entre el ego, comience a brillar, centellar y resplandecer, debe liberarse. Mas, en verdad os digo que esto solo es posible pasando por la terrible aniquilación budista, disolviendo el yo, muriendo en sí mismos. En la doctrina secreta de Anáhuac, capítulo 9 dice: si el germen no muere, la planta no nace. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Normalmente, los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, sufren mucho por falta de iluminación. Quisieran ellos moverse en las regiones inefables, visitar el nirvana, el Mahaparinirvana, escuchar la música de las esferas, etc. Pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir todas esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Es claro, sus sentimientos son lógicos, tienen razón de sufrir. Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que algunos quieren ensillar antes de traer las bestias, u ordeñar la vaca antes de comprarla. Intentan ser unos exploradores del espacio sin haber adquirido todavía las facultades para eso. A veces se meten en la espiritiadera y terminan convertidos en mediums, etc. Y entre paréntesis, el resultado del mediumismo es la epilepsia. Todos los epilépticos que hemos investigado fueron mediums del espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada agradable volverse epiléptico. Eso es muy difícil, muy duro. Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la iluminación no es posible si no se desintegra el ego. Normalmente la conciencia, o digo anormalmente, porque a eso no le llamaría yo normalmente, está embotellada entre el mí mismo, entre el yo de la psicología experimental. Es claro que mientras la conciencia continúe embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, será subjetiva, incoherente, imprecisa. He escuchado lo que me han informado, pues en relación con los ataques de los tenebrosos en Guadalajara,
pero les he respondido que todo eso se debe al subjetivismo, al ego, que algunos hermanos resulten posesos de los demonios, que las brujas de la medianoche montadas en sus escobas vengan a atormentar a los buenos hermanitos, que los ataquen incesantemente, que los amenacen de muerte y muchas otras incoherencias. Me huelen más bien a la secta de los vudú. Naturalmente, me resulta nefasto eso en el fondo, pero no sucedería ninguna de esas cosas tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas, de brujas, de vampiros, de 50,000 cosas por el estilo, si los aspirantes no tuvieran ego. La cuestión esa se debe al ego. ¿Cuándo han oído hablar ustedes que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas del aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión de él, que Gautama de pronto y cuando se para, iría de muerte a otra persona diciendo: te mato, vengo a matarte? Eso no se ha visto jamás entre iniciados. De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el ego. No habiendo ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva. Las incoherencias concluyen. No viene sino la iluminación total, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Cuando uno tiene la mente objetivizada, la conciencia objetivizada, lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno, entonces, en el mundo de las matemáticas y las perfecciones. Mas, eso no sería posible si antes no pasaran por la aniquilación budista. Podría sintetizarles a ustedes la didáctica, dijéramos, para la aniquilación budista en muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea. Defecto descubierto debe ser enjuiciado de inmediato, sometido inmediatamente al análisis. Mediante la autorreflexión evidente del ser, podemos nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Y hemos llegado a un punto crítico, difícil en esta plática que damos aquí. Gurdjieff, Ouspensky, Nicholl y muchos otros autores de la cuarta vía, gnósticos también como nosotros, porque entre paréntesis, nosotros somos de la cuarta vía o cuarto camino. Bien, ellos pensaron que podría desintegrarse cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier defecto, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable por el cual, naturalmente, se echó grave karma encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini.
¿Que lo hizo por ignorancia? No lo niego. Eso es así. Pero de todas maneras, la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Confundió a la serpiente sagrada Kundalini con la abominable órgano kundartiguador. Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, enroscada en el lingam generador, en el Tao, y la serpiente pitón, que con 7 cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. La serpiente que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina, y la serpiente que se arrastraba en el lodo, la serpiente tentadora del Edemo. He ahí la doble pata del gallo de los abraxas, de los gnósticos. Así pues, la serpiente que sube es sagrada, la Kundalini; la que baja es la kundartiguador. El error de Gurdjieff fue atribuirle a la serpiente ascendente los efectos hipnóticos, tenebrosos y abominables de la serpiente descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff. En el país México existe el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Esa es la escuela de Gurdjieff. Pero me pregunto, ¿cuál de ellos ha conseguido eliminar los yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado liberar su conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la iluminación objetiva? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede sí rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para eludirlo. Puede esconderlo de sí misma y de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, y Gurdjieff no aplicó ese procedimiento sobre sí. Lamento que Gurdjieff haya desviado el sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Gurdjieff es discípulo mío. Lamento, digo, que haya cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es lamentable. Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un poder que sea superior a la mente, y este no es otro sino la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, de codicia, o de lujuria, o de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, naturalmente, primero descubrir el defecto que uno quiere eliminar, y luego hay que trabajarlo, comprenderlo, como segundo requisito, y como tercer requisito, eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la Divina Madre Cósmica, con el poder de la Divina Madre Kundalini. Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti, apelar en el momento mismo en que necesitemos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará. Ahora bien, el máximo poder de la víbora sagrada, de la cobra divinal de los templos,
se encuentra en la forja de los cíclopes. Si una pareja que trabajase en la forja de los cíclopes invocara de verdad a la víbora divinal en pleno trabajo sexual espiritual, obtendrá la respuesta. Debe uno, pues, apelar a ese poder trascendental y maravilloso de la cobra de los misterios antiguos, de la víbora divinal, que no tiene compañera, o la mujer no tiene consorte. También pueden apelar a la cobra sagrada. Ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Solo quiero decir que el máximo de su poder está en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Les hablo a ustedes en este lenguaje serpentino, porque son hermanos que han hecho el curso de misioneros y por lo tanto tienen que estar preparados para entender este idioma. Porque cuando se habla de los misterios sexuales, se debe hablar con decencia, con dignidad, nunca en lenguaje vulgar, siempre en un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente dignificante. Si consiguen ustedes pasar por la aniquilación budista, si consiguen ustedes morir radicalmente, despertarán absolutamente, aquí y ahora. Entonces serán conscientes de la vida en los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar. Repito, aquí y ahora. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya desaparece en forma definitiva y para siempre el problema del desdoblamiento astral, porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el mundo astral, vive consciente, actúa conscientemente allí y regresa a voluntad a su cuerpo físico a la hora que le dé la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento? Como problema, deja de existir. Lo importante es despertar. Con la muerte se mata a la muerte por toda una eternidad. Venerable Maestro Samael Aún Weor.